Un padre soltero renunció a una oportunidad de trabajo para ayudar a una mujer, sin saber que ella era su directora general. A veces, una sola decisión tomada en una mañana lluviosa puede cambiar toda la vida. Esta es la historia de cómo la bondad humana abrió una puerta donde menos se esperaba, de cómo rechazar el dinero fácil llevó a la verdadera riqueza, y de cómo las entrevistas más importantes no se dan en oficinas, sino bajo la lluvia en un camino destrozado. Antes de comenzar el relato, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo lo estás viendo hoy. El camión se estremeció con el golpe del trueno y la lluvia pareció duplicar su fuerza. Noah Carter apretó con más fuerza el volante, intentando distinguir algo a través del parabrisas empañado. Los limpiaparabrisas trabajaban al máximo, pero apenas podían con el aguacero. El agua caía como un muro, convirtiendo la carretera en un río. Una mirada al reloj le hizo tragar saliva con nerviosismo. Solo quedaban 12 minutos para la entrevista y aún faltaban 15 kilómetros hasta la ciudad. El teléfono vibró en el tablero. Era un recordatorio: entrevista en Dallentec, 2. No llegar tarde. Se lo había programado él mismo hacía una semana. Entonces parecía una precaución exagerada, ahora era una amarga ironía. Redujo la velocidad en la curva, y en ese momento algo inusual llamó su atención. A unos 50 metros de la carretera, en el borde de un campo inundado, había un sedán negro. Parecía caro, quizá un BMW o un Mercedes. El coche estaba claramente atascado en el barro, y junto a él se movía desesperada una figura con un abrigo claro. La parte racional de su mente le susurraba: sigue de largo. Tienes una entrevista. Ese trabajo es tu única oportunidad. Pero sus manos ya giraban el volante hacia la izquierda, dirigiendo la vieja camioneta hacia el arcén. Noah apagó el motor y salió. La lluvia lo empapó al instante, calando su camisa en segundos. Se cubrió los ojos con la mano y corrió hacia el sedán, saltando entre charcos. La mujer estaba junto al coche, intentando sacar su pierna de la tierra húmeda. Su abrigo gris, claramente caro, estaba manchado de barro casi hasta la rodilla. El tacón de su zapato derecho había quedado atrapado sin remedio, y cada intento de liberarse empeoraba la situación. «Necesito ayuda», gritó al verlo. Su voz mezclaba irritación y desesperación. Noah se agachó junto a su pierna. El tacón estaba hundido por completo. Con cuidado tomó el zapato y empezó a moverlo de lado a lado, ensanchando el hueco. «Intente sacar el pie», dijo sin levantar la cabeza. «A la cuenta de 3». La mujer tiró bruscamente hacia arriba y el tacón cedió por fin. Perdió el equilibrio y se agarró al hombro de Noah para no caer. «Gracias», suspiró, mirando su calzado arruinado. «Pensé que tendría que ir descalza». Noah ya rodeaba el sedán, evaluando las ruedas. El coche estaba profundamente hundido. El eje trasero casi desaparecía en el barro. Sin ayuda externa no saldría de allí. «¿Tiene una pala?», preguntó él. La mujer lo miró como si le hubiera pedido construir una nave espacial. «¿Para qué quiero una pala?». Noah negó con la cabeza y volvió a su camioneta. En la parte trasera, bajo una lona empapada, guardaba cadenas, una cuerda y una pequeña pala de obra, restos de su antiguo trabajo en la construcción. Tomó lo necesario y regresó al sedán. «Suba al coche», le indicó. «Encienda el motor y espere mi señal». Durante los siguientes minutos cavó alrededor de las ruedas y aseguró la cuerda. La lluvia no cedía, convirtiendo la tarea en una prueba de resistencia. El barro se le pegaba a las manos y se metía bajo las uñas, pero él trabajaba con tenacidad metódica. Finalmente todo estuvo listo. Noah encendió su camioneta, puso la marcha y empezó a tensar la cuerda. El viejo Ford rugió, las ruedas patinaron en el asfalto mojado, pero lograron tracción. El sedán se sacudió y poco a poco fue saliendo del barro. Cuando estuvo de nuevo en terreno firme, Noah desenganchó la cuerda y la recogió rápidamente. No había tiempo para cortesías. El reloj marcaba las 1:45. Faltaban 20 minutos de camino hasta la ciudad, con suerte y sin demasiado tráfico.
Espere, lo llamó la mujer saliendo del sedán. Debo agradecerle. Sacó la billetera de su bolso, mostrando un fajo de billetes. Noah levantó la mano. No es necesario, dijo mientras se dirigía a la camioneta. Solo tenga más cuidado en la carretera. Pero insisto, gritó ella. Ha perdido tiempo, está empapado. Tengo una entrevista, respondió él al subirse al vehículo. Ya voy tarde. Encendió el motor y arrancó, dejando a la mujer bajo la lluvia con el dinero en la mano. En el espejo retrovisor aún pudo verla mirándolo, pero no había tiempo para pensar en eso. Lo único importante era llegar a la ciudad y, con suerte, alcanzar la entrevista. El camino se convirtió en una pesadilla. La tormenta había provocado embotellamientos, algunos coches estaban en las cunetas, y un semáforo en un cruce dejó de funcionar. Noah tamborileaba nervioso en el volante, observando cómo las agujas del reloj avanzaban sin piedad. Cuando por fin aparcó frente al edificio de oficinas de Dallentec, el reloj marcaba las 2:35. 35 minutos tarde a la entrevista más importante de su vida. Las puertas de vidrio reflejaron su figura empapada cuando entró corriendo al vestíbulo. El agua goteaba de su chaqueta al suelo de mármol, dejando manchas de barro. El guardia lo miró con desconcierto. Necesito ir a Dallentec, jadeó Noah, corriendo hacia el ascensor. Piso 14. El ascensor parecía tardar una eternidad en subir. Noah intentó arreglarse un poco, se secó la cara con la manga y se alisó el cabello mojado, aunque sabía que se veía terrible. En el reflejo de las puertas espejadas veía a un hombre que encajaba más en una obra de construcción que en la oficina de una empresa prestigiosa. El piso 14 lo recibió con silencio y el aroma a café caro. En la recepción estaba sentada una joven con un traje impecable, que levantó la vista de la computadora y apenas pudo disimular su sorpresa. Buenas tardes, dijo con cautela. ¿En qué puedo ayudarle? Noah Carter. Tenía una entrevista a las 2, respondió él, intentando sonar seguro, aunque la voz le temblaba. Sé que llego tarde, pero si hubiera alguna posibilidad. La recepcionista revisó rápidamente algo en la pantalla y su rostro se volvió compasivo, pero firme. Señor Carter, sí, está en la lista. Lamentablemente, la gerente de recursos humanos lo esperó hasta las 2:15. Ahora está entrevistando a otro candidato. ¿Y cuándo estará libre? Preguntó Noah, sintiendo que todo dentro de él se desplomaba. Quizá pueda esperar. Me temo que no. Después de este candidato tiene a 2 más, y luego una reunión con la dirección. La recepcionista lo miraba con lástima, pero las reglas eran claras. Lo que puedo ofrecerle es que vuelva a postularse dentro de 6 meses. 6 meses. Aquellas palabras sonaron como una condena. Noah conocía mejor que nadie su situación, le quedaban poco más de $300 en la cuenta, llevaba una semana de atraso con el alquiler y su hijo necesitaba útiles escolares. Pasar medio año sin trabajo sería una catástrofe. Entiendo, dijo en voz baja. Lo lamento mucho, añadió la joven con sinceridad. Si quiere, puedo tomar sus datos de contacto por si surge algo antes. Noah negó con la cabeza. Sabía que solo era una formalidad. Había decenas como él, personas sin estudios superiores, sin contactos, con un currículum lleno de trabajos temporales. ¿Por qué una empresa lo elegiría a él? El descenso en el ascensor se le hizo aún más largo que la subida. Miraba los números parpadear mientras intentaba aceptar la realidad. Ese trabajo era su última esperanza, un buen sueldo, contrato formal, posibilidades de crecimiento. Todo lo que había soñado en los últimos 2 años mientras sobrevivía con trabajos ocasionales. Afuera, la lluvia había cedido un poco, pero su ánimo no mejoró. Noah caminaba despacio hacia su camioneta, pensando en cómo explicarle a su hijo que otra vez no había conseguido un empleo estable. El niño solo tenía 11 años, pero ya entendía que su familia no vivía como las demás. El teléfono vibró. Era un mensaje de la vecina que a veces cuidaba a Jacob después de la escuela. Jacob pregunta si mañana puede ir al cine con sus amigos.
Dice que la entrada cuesta $12. ¿Qué le digo? $12. Antes parecía poca cosa, ahora Noah contaba cada billete. Escribió, dile que lo pensaré, aunque sabía que no tenían dinero para eso. Cuando llegó a la camioneta, se sentó al volante y permaneció inmóvil unos minutos, mirando a la nada. ¿Debería haber pasado de largo cuando vio a aquella mujer? ¿Acaso la entrevista era más importante que ayudar a una desconocida? Pero incluso pensando en eso, comprendía que habría actuado igual. No podía dejar a alguien en apuros, aunque eso le costara el trabajo. Encendió el motor y salió lentamente del estacionamiento. Tenía que pensar en el siguiente paso, buscar otras vacantes, quizá volver a la construcción o al trabajo de cargador, cualquier cosa que le permitiera ganarse la vida. Al pasar frente a un café, vio a gente en trajes conversando tranquilamente sobre proyectos mientras tomaban café. Esa misma mañana había soñado con ser uno de ellos, alguien con un empleo estable, ingresos seguros y confianza en el futuro. Ahora ese sueño parecía inalcanzable. La lluvia volvió a intensificarse y Noah encendió los limpiaparabrisas. Le esperaba un largo camino a casa y una búsqueda aún más larga de nuevas oportunidades. Pero no pensaba rendirse. Por su hijo, por su futuro, por esa pequeña esperanza de que en algún lugar lo esperara su lugar. Al salir de la ciudad, su camioneta quedó atrapada en un atasco. La tormenta había convertido la carretera en una fila interminable de luces rojas de freno. Golpeaba los dedos contra el volante, calculando mentalmente cuánto dinero había gastado en gasolina para aquel viaje inútil. En el retrovisor apareció un todoterreno negro con vidrios polarizados. Era un coche caro, que desentonaba entre los viejos sedanes y hatchbacks desgastados. El conductor parecía tener prisa, cambiaba de carril buscando avanzar, pero terminó colocándose justo detrás de Noah y comenzó a hacerle señas con las luces. Era extraño, había espacio de sobra para adelantarlo. El tráfico por fin empezó a moverse, pero el todoterreno seguía detrás, sin intentar pasarlo. Tras unos kilómetros, quedó claro, lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Noah no recordaba haber cortado el paso a nadie ni haber infringido las normas. En un semáforo, el todoterreno se puso a su lado. El vidrio polarizado se bajó lentamente y Noah reconoció un rostro familiar. Era la mujer a la que había sacado del barro una hora antes. Solo que ahora lucía muy distinta, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable y un elegante blazer azul marino en lugar del abrigo manchado. Incluso su expresión había cambiado. Ya no había rastro de desesperación ni irritación, sino la seguridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones. Señor Carter, lo llamó ella. ¿Podría detenerse? Necesito hablar con usted. Noah, sorprendido, señaló hacia la orilla de la carretera y ella asintió. El semáforo se puso en verde y ambos autos se apartaron. La mujer salió del todoterreno y Noah notó que se había cambiado de zapatos. En lugar de los arruinados tacones llevaba elegantes mocasines. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó él, bajando la ventanilla. He averiguado muchas cosas en la última hora, respondió ella con una sonrisa enigmática. ¿Puedo subirme a su coche? Tengo algo que contarle. Noah asintió con decisión y la mujer rodeó la camioneta. Al acomodarse en el asiento del pasajero, observó el interior desgastado sin un atisbo de desprecio, más bien con curiosidad. Para empezar, permítame presentarme de verdad, dijo, tendiéndole la mano. Claire Dalton, directora general de Dalton Tech. Noah sintió como la sangre se le iba del rostro. Dalton Tech era la misma empresa a la que había llegado tarde a la entrevista por ayudar a esa mujer. La ironía de la situación era tan absurda que no sabía si reír o llorar. ¿Usted es esa Dalton?, alcanzó a decir finalmente. Esa misma. Y sé que hoy llegó tarde a la entrevista en mi empresa. Claire sacó una tableta de su bolso y revisó rápidamente unos documentos. Noah Carter, 32 años, experiencia en logística y gestión de almacenes, actualmente desempleado. Vive con su hijo Jacob, de 11 años. Sus recomendaciones de empleos anteriores son excelentes,
pero carece de la formación académica suficiente para la mayoría de los puestos. ¿Cómo sabe todo eso? Noah estaba impactado por la rapidez con la que ella había reunido información sobre él. Tengo buenos ayudantes, sonrió Claire. Pero lo más importante es que su currículum lleva una semana en mi escritorio. Lo seleccioné personalmente entre 70 candidatos para el puesto de coordinador de logística. Pero su departamento de recursos humanos. Mi departamento de recursos humanos cree que usted es demasiado rudo para nuestra cultura corporativa, lo interrumpió Claire. Cito textualmente, en su opinión, una persona sin título universitario no es adecuada para trabajar con nuestros clientes. Noah esbozó una amarga sonrisa. Ya había escuchado esas fórmulas antes, una manera educada de decir que no pertenecía a su círculo. Yo prefiero juzgar a las personas por lo que hacen, no por los papeles, continuó Claire. Y esta mañana vi cómo actuó en una situación crítica. Mientras yo me agitaba en pánico, usted tomó el control, resolvió el problema de manera rápida y eficaz y rechazó el dinero, aunque claramente lo necesitaba. Solo ayudé a alguien en apuros, se encogió de hombros Noah. Cualquiera lo habría hecho. No, no cualquiera, replicó Claire con un matiz de amargura en la voz. Créame, lo sé. En los últimos 10 años conocí a mucha gente que habría pasado de largo o exigido pago por adelantado. Guardó silencio un momento, mirando por la ventana los coches que pasaban. Llegó tarde a la entrevista porque me estaba ayudando a mí. Así que le debo más que un par de botas secas. Le debo una oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad?, preguntó Noah con cautela. Su recepcionista me dijo que la próxima entrevista sería dentro de 6 meses. ¿Y si le dijera que puedo ofrecerle una oportunidad de demostrar lo que vale ahora mismo? Claire lo miró con un brillo intenso en los ojos. El edificio de Dalton Tech hervía como una colmena alterada. Los empleados caminaban con prisa por los pasillos con rostros tensos. En las salas de reuniones se oían voces elevadas y los teléfonos no dejaban de sonar. Claire guiaba a Noah a través de ese caos, saludando con un gesto a quienes se cruzaban, pero sin detenerse a dar explicaciones. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó Noah al ver a un gerente hablar nervioso por 2 teléfonos al mismo tiempo. Un desastre, respondió Claire con sequedad. Nuestro sistema de seguimiento de envíos colapsó por completo esta mañana. Hemos perdido el control de la carga en 6 estados. Lo condujo a una gran sala donde programadores y logistas trabajaban frente a una decena de computadoras. En la pared, una pantalla enorme mostraba un mapa de Estados Unidos lleno de puntos rojos. Cada punto representaba una carga perdida. ¿Cuánto estamos perdiendo? Noah observaba el mapa con interés profesional. Según cálculos preliminares, unos $8 millones si no recuperamos el control en las próximas 24 horas, dijo Claire. Además del daño a la reputación. Algunos clientes ya amenazan con romper contratos. Se acercó un hombre de mediana edad, con la camisa arrugada y expresión de quien no había dormido en toda la noche. Era, evidentemente, el jefe del departamento de T. Claire, ya lo he explicado 10 veces. Necesitamos al menos una semana para reconstruir la arquitectura del sistema, dijo con cansancio. Podemos probar soluciones temporales, pero como mucho funcionarán a medias. David, le presento a Noah Carter, dijo Claire. Es especialista en logística. Tal vez tenga ideas. David lo miró con escepticismo. La chaqueta empapada y los vaqueros no daban mucha autoridad. Con todo respeto, esto es un problema técnico. 3 servidores cayeron al mismo tiempo. La base de datos está dañada. Sin programadores no se resolverá. Noah se acercó a una de las computadoras y pidió ver el esquema del sistema. El programador cedió el asiento a regañadientes, convencido de que era una pérdida de tiempo. ¿Puedo ver los registros de errores?, preguntó Noah, examinando los diagramas en la pantalla. Aquí los tiene, respondió David, entregándole unas impresiones. Solo no diga luego que no intentamos explicárselo.
Noah se sumergió en los documentos, esquemas, códigos de error, marcas de tiempo. Todo empezaba a encajar en un patrón. Había trabajado con sistemas similares antes y algo en esa falla le parecía extraño. Esto no es una caída de servidores, dijo 20 minutos después. Los servidores funcionan bien. El problema está en la sincronización de datos entre los nodos. ¿Qué quiere decir? Frunció el ceño David. Miren, Noah señaló las marcas de tiempo en los registros. El sistema intenta actualizar el mismo registro desde 3 fuentes distintas al mismo tiempo. Eso genera un conflicto y bloquea todo el proceso. Eso es imposible, objetó un programador. Tenemos protecciones contra esas situaciones. Las tenían, hasta la actualización de anoche, indicó Noah, mostrando una línea en el registro. Vean, la nueva versión del algoritmo se activó a las 2 de la madrugada. Justo entonces comenzaron los primeros fallos. La sala quedó en silencio. Todos miraban a Noah con asombro. Aquel hombre, que había llegado de la calle, en 20 minutos comprendió lo que ellos no habían logrado resolver en 8 horas. Aunque tengas razón, dijo David lentamente. ¿Cómo se corrige? Volver a la versión anterior llevaría al menos 2 días. ¿Y si no retrocedemos? Noah ya estaba dibujando algo en la pizarra. Podríamos cambiar las prioridades de procesamiento de solicitudes y, en lugar de una sincronización simultánea, hacerla secuencial. Sería temporal, claro, pero devolvería la funcionalidad. Los siguientes 40 minutos pasaron en un trabajo febril. Noah explicaba su idea a los programadores, ellos modificaban el código, probaban y corregían errores. Claire permanecía cerca, observando cómo su empresa lentamente volvía a la vida. Intenten ahora, dijo Noah cuando las últimas líneas de código fueron introducidas. El programador presionó el botón de ejecución y todos contuvieron el aliento. Durante unos segundos en las pantallas aparecieron mensajes de carga, de pronto, el sistema despertó. Los puntos rojos en el mapa comenzaron a cambiar de color, primero a amarillo y luego a verde. Funciona, exhaló David. Dios mío, realmente funciona. En la sala estallaron los aplausos. Aquellas personas, que media hora antes habían visto en Noah a un visitante casual, ahora lo miraban con respeto y gratitud. Había salvado sus empleos, la reputación de la empresa y, quizá, varios millones de dólares. El despacho de Claire Dalton estaba en el piso 20 y ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. La lluvia por fin había cesado y, entre los huecos de las nubes, los primeros rayos de sol bañaban los tejados mojados con un tono dorado. Noah estaba de pie junto a la ventana, aún sin creer lo que había ocurrido. Siéntese, por favor, Claire señaló la silla frente a su escritorio. Tenemos que hablar. Sobre la mesa reposaba una gruesa carpeta con el logotipo de la compañía, a su lado, un contrato impreso en papel caro. Claire sirvió 2 vasos de agua y tomó asiento frente a él. En las últimas 2 horas usted hizo lo que nuestros especialistas no pudieron en todo un día, comenzó ella. David reconoció que sin su ayuda habríamos perdido al menos una semana y varios clientes importantes. Simplemente tuve la suerte de notar lo que otros pasaron por alto, respondió Noah con modestia. A veces una mirada fresca ayuda. No es suerte, es profesionalismo, dijo Claire con firmeza. Usted vio el problema donde otros solo veían las consecuencias, analizó la situación, propuso una solución y la llevó hasta el resultado. Precisamente ese tipo de personas necesita mi empresa. Acercó el contrato hacia Noah. Le ofrezco el puesto de jefe del departamento de logística. El salario será de $120,000 al año, con paquete completo de beneficios, seguro médico para usted y su hijo, además de bonos según los resultados. Noah miró las cifras en el contrato y sintió vértigo. 120,000 al año era más de lo que había ganado en 3 años de trabajos temporales sumados. ¿Pero por qué?, preguntó. Apenas me conoce. ¿Cómo puede estar segura de que estaré a la altura? Porque lo vi trabajar, Claire se recostó en la silla.
Esta mañana, bajo la lluvia y el barro, me mostró 3 cosas importantes. Primero, está dispuesto a ayudar incluso si no le conviene. Segundo, no se rinde ante las dificultades. Tercero, rechazó un dinero fácil, lo que significa que tiene principios. Guardó silencio unos segundos, mirando por la ventana la ciudad que lentamente se iluminaba con el sol de la tarde. ¿Sabe? En 10 años dirigiendo esta empresa he conocido a cientos de personas con currículos brillantes y excelentes recomendaciones, pero la mayoría solo piensa en sí misma. Están dispuestos a traicionar a un colega por un ascenso o a engañar a un cliente por beneficio. Y usted, en cambio, llegó tarde a la entrevista más importante de su vida porque ayudó a una desconocida. ¿Y si la decepcionó? Aún no podía creer lo que estaba viviendo. Entonces me habré equivocado y nos separaremos, respondió Claire con sencillez. Pero estoy dispuesta a arriesgarme. La pregunta es, ¿lo está usted? Noah tomó la pluma y firmó el contrato. Su mano temblaba un poco, no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en muchos años sentía que su vida podía cambiar radicalmente para bien. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Mañana por la mañana, sonrió Claire. Tendrá un equipo de 12 personas y una montaña de problemas por resolver, pero después de lo de hoy estoy segura de que podrá con todo. Al salir de la oficina, Noah se sentía como en un sueño. En el bolsillo llevaba el contrato firmado y en su cabeza bullían planes para el futuro. Podría alquilar un mejor apartamento para él y Jacob, pagarle una buena escuela y dejar atrás la necesidad de contar cada dólar. Afuera, las nubes de lluvia se habían dispersado y la ciudad resplandecía bajo una cálida luz solar. Noah subió a su viejo camión. Mañana tendría que pensar en un coche nuevo, más adecuado para un jefe de departamento en una gran compañía. Al encender el motor recordó la mañana de ese mismo día. Entonces se dirigía a la entrevista sin mucha esperanza, acostumbrado a los rechazos y decepciones. Ahora volvía a casa con el trabajo de sus sueños, conseguido de la forma más inesperada. El teléfono vibró, un mensaje de la vecina. Jacob aún quiere ir al cine. ¿Qué decides? Noah sonrió y escribió la respuesta. Dile que puede ir no solo al cine, sino también comprar palomitas. A papá hoy le ha ido muy bien. El camino a casa parecía más corto de lo habitual. Lo esperaba su hijo, a quien por fin podría contar que su vida cambiaría, que no habría más interminables búsquedas de empleo, rechazos ni problemas financieros, que un solo acto de bondad en una mañana lluviosa había abierto la puerta a un futuro que nunca se atrevió a soñar. Y lo más importante, comprendió que jamás se arrepentiría de haber decidido detenerse a ayudar a una desconocida, porque a veces las oportunidades más importantes llegan no cuando las esperas, sino cuando sigues lo que dicta el corazón.